Muchas gracias por continuar con nosotros. Damos paso a la siguiente conferencia, Aplicación Industrial Chiller de Propano R290, a cargo de Alfonso Lozada y Benito Sagredo. Alfonso Lozada es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Iberoamericana, contratista de refrigeración con 26 años de experiencia, especializado en instalaciones frigoríficas para alimentos, áreas de proceso y sacrificio, salas de corte, áreas de preenfriamiento, áreas de empaque y similares. Entre el abanico de instalaciones realizadas se encuentran equipos que trabajan con refrigerantes naturales de amoníaco y dióxido de carbono, así como gases sintéticos como el 404A, 410 y el XP40, el R449A. También nos acompaña en esta charla el ingeniero Benito Sagredo. Él es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, es maestro en ciencias con especialidad en administración industrial por el Instituto Tecnológico de Tijuana, trabaja en la industria de la refrigeración, aire acondicionado y calefacción desde 1996 como ingeniero de ventas, ingeniero de proyectos, gerente regional de ventas para la zona noroeste y ha trabajado en los últimos 24 años para Bond de México y actualmente se desempeña como director de refrigeración industrial. Muchas gracias, Alfonso Benito, por acompañarnos en este conversatorio. Gracias. Hola, buenas. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña el ingeniero Néstor Hernández, director de la revista Mundo HVAC, para poder moderar las preguntas entre ambos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto para mí poder estar en esta mesa de diálogo con dos expertos del sector. El ingeniero Alfonso Lozada, director de Industrias Metálicas Lozada. Un gusto saludarte, Alfonso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gusto igualmente. Gracias, Alfonso. Y el ingeniero Benito Sagredo de Bond de México. Un gusto tenerte en esta plática, Benito. El gusto es mío. Muchas gracias, Néstor. Bien. El objetivo de esta charla es mostrar cómo afrontar los retos de un proyecto que demanda alta eficiencia energética con nuevas tecnologías y sus consideraciones en la instalación, en la puesta en marcha y en la operación. Y este tema es muy ad hoc para el marco de la audiencia de esta jornada gerencial, donde los escuchas están más que interesados en cómo llegar a una alta eficiencia energética. Las tendencias nos llevan a buscar estas eficiencias por varias razones, entre las que destacan precisamente la disminución del consumo de la energía y el ser amigables con el medio ambiente. Pero, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para alcanzar estos objetivos planteados? Me gustaría, por favor, que nos platicaras, Alfonso, qué tantas dificultades se tienen para entender exactamente lo que el cliente necesita. Es decir, empezar desde el principio, entender al cliente. Porque una cosa es lo que el cliente necesita, lo que uno entiende y la necesidad real. ¿Cómo logras tú en tu experiencia este objetivo? Bueno, el trabajo de entender el proyecto, la necesidad del cliente, es, digamos, sui generis en cada uno de cada uno de los clientes. Hay clientes que saben qué necesitan y hay que presentarles las opciones de cómo resolverlo. Pero hay clientes que incluso hay que empezar a buscar cuál es su necesidad específica porque no la tienen clara. Entonces, creo que es uno de los trabajos arduos que hacemos en cada uno de los proyectos, tanto Benito como yo, de buscar y encontrar la necesidad para después buscar las soluciones a plantearle al cliente. Creo que es importantísimo y es la primera directriz que yo marcaría en un proyecto, es calidad del producto o proceso, que al final es la necesidad del cliente específicamente para lo que te está pidiendo, ¿no? Sí, es una de las... Yo la pongo siempre como en mi primera directriz. Entender la necesidad del cliente, escucharlo, evidentemente, y entender el proceso en busca de la calidad del producto.
Y en base a ese entendimiento, entonces ya brincas a la parte de plantear las posibles soluciones. Sí, lo primero es entender cuál es la necesidad. Si no entendemos cuál es la necesidad, no podemos plantear absolutamente nada. Ok. Y en este planteamiento de soluciones con todas estas tendencias que vienen de refrigerantes, ¿cómo es ahí el proceso de solución? Yo creo que yo parto de 4 directrices. Entender el proceso, entender la necesidad del cliente, después buscar la estabilidad del mismo, o sea, que lo que propongamos se vuelve estable. Al final, ¿de qué se trata? Vamos a suponer, tú tienes que buscar, si la necesidad te dice que tu temperatura es en un rango, bueno, entonces tienes que buscar que lo que propongas logre esa estabilidad, tanto en temperatura como en redundancia, como en posibilidades de fallas. O sea, esa parte es la siguiente más importante. Después, la parte energética, el enfoque en la eficiencia energética, que implica muchas cosas, incluso la mejora en costos operativos, ¿no? O sea, esa parte es importantísima. Y la sostenibilidad de la propuesta, donde ya se ven implicados toda la parte ecológica, ¿no? En busca de, pues, tener un menor impacto ambiental en términos generales. Muchas gracias, Alfonso. A nuestros escuchas, a nuestro auditorio, los invito a que por favor nos puedan escribir qué consideraciones son más relevantes para ustedes en un proyecto, para que podamos aquí también compartirla con nuestros panelistas. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en su manejo de refrigerantes? Y bien, Alfonso, hablando ya de la parte técnica, por ahí nos habías compartido unos slides. ¿Crees que sea el momento de que podamos compartir y empezar a platicar sobre ellos? Muy bien. Digamos, para el caso práctico que nos trae a la mesa, ¿sí? Este es una aplicación con una de las tecnologías que tenemos disponibles, que es un chiller de propano de R290. Y si quieren paso al siguiente slide. ¿Ya ven mi slide? No sé si Benito quieras ayudarme, por favor. En este slide lo que plasmamos es, de acuerdo a la capacidad de refrigeración y a la carga de refrigerante, las diferentes soluciones tecnológicas que tenemos disponibles hoy día para resolver un proyecto como el tipo que mencionábamos, nos trae a la mesa el día de hoy. Básicamente tenemos las tecnologías de expansión directa con refrigerantes sintéticos, ya con los refrigerantes de nueva generación, que son los refrigerantes A2L, los refrigerantes como el 454C, que vemos ahí tiene un potencial de calentamiento global de 150. Y atrás de eso vemos la gráfica donde están los sustitutos de los refrigerantes sintéticos, ya con menores potenciales de calentamiento global, como son el 448 y el 449, que andan sobre los 1.300, 1.400 puntos de potencial de calentamiento global. En aplicaciones pequeñas autocontenidas tenemos los equipos de expansión directa de propano, tenemos las múltiples unidades de refrigerantes A2L y hacia capacidades más grandes los sistemas de CO2, ya sea en operación subcrítica o transcrítica. Para grandes capacidades tenemos refrigerantes como el amoníaco, que bueno, funciona muy bien a partir de las 300, 400 toneladas de refrigeración. Y adicional a esto tenemos, si me haces la siguiente diapositiva, tenemos la aplicación de lo que nos vamos a hablar el día de hoy, que son los chillers de propano. Podemos hacer combinaciones de chillers de propano con varios circuitos de refrigeración, teniendo en un equipo hasta 50 toneladas de refrigeración en los equipos que tenemos de catálogo hoy día, y tenemos diseños especiales para mayores capacidades. Entonces, en este caso, el proyecto del que vamos a hablar el día de hoy caía en esta sección, la parte de media temperatura y la parte de requerimientos de proceso. Podíamos solucionarlo con algunas ventajas usando un chiller de propano.
Como lo platicamos, las directrices que yo sigo en cada uno de mis proyectos nos llevan a esto, a buscar una mayor eficiencia, una menor carga de refrigerante, sea cual sea esta. Creo que es importante tener esa directriz, bajar nuestra carga de refrigerante. El uso, en la posibilidad, el uso de refrigerantes naturales o de menor GWP, siempre enfocarnos en la estabilidad de la operación y evidentemente en el costo de la operación. Es lo que hace rato mencionábamos, que creo que como integradores o como contratistas, como fabricantes, tenemos que buscar, no en el futuro de la refrigeración, en lo actual de la refrigeración. Al día de hoy tenemos que estar ya enfocados en esto. Específicamente de lo que estamos hablando, va a ser de unos chillers trabajando con refrigerante natural, 290, y una solución, vamos a llamarle híbrida. A mí me gustaría llamarle híbrida, donde utilizamos CO2 y R290 para nuestra aplicación. Aquí podemos ver los beneficios de los chillers de R290. Podemos usar para estas capacidades compresores scrolls o compresores semiherméticos reciprocantes de alta eficiencia, diseñados para trabajar con R290 o propano. Tenemos la opción para capacidades más grandes de usar compresores de tipo tornillo. Estos chillers, los intercambiadores de calor que llevan para enfriar el fluido, son intercambiadores de placas soldadas. Y aquí hablamos que un solo módulo de chiller puede ser desde las 5 hasta las 70 toneladas de refrigeración. Los condensadores de estos chillers son enfriados por aire. Aquí usamos un serpentín de tubería de 5 milímetros para tratar de reducir la carga de refrigerante. No pasarnos de la carga. Más o menos cada módulo va a llevar 15 kilogramos y en total el chiller va a llevar un máximo de 70 kilogramos de propano. Y también usamos motores electrónicos conmutables de velocidad variable para hacer el condensador variable en capacidad. Entonces podemos considerar estos sistemas como sistemas de ultra baja carga de refrigerante. En específico, la aplicación que estamos instalando, porque es una aplicación ya real, que se está instalando. De hecho, todos los equipos ya están fabricados y toda la ingeniería está desarrollada. Nos decantamos y el cliente nos dio la oportunidad también de aceptarlo. Era una aplicación que rondaba las 80 toneladas, pero con la característica de que teníamos 4 temperaturas distintas. Entonces, esta solución nos permitió buscar con el chiller en dos separado, o sea, son 4 módulos con 3 chillers, 3 módulos destinados a una temperatura de 22 Fahrenheit, a otro módulo destinado a una temperatura de 35 Fahrenheit y los otros... las otras 2 temperaturas las estamos resolviendo condensando CO2 en una unidad condensadora, condensada con el glicol del chiller de 22 Fahrenheit. La estamos consiguiendo menos 14 Fahrenheit y menos 40 Fahrenheit. De tal manera que en una solución integral podemos tener distintas temperaturas y no cargar todo, buscando la estabilidad, no cargan todo a un solo sistema de refrigeración. La ventaja es que tenemos 4 sistemas de refrigeración base y estamos consiguiendo distintas temperaturas. No sé si se logra entender el diagrama, o sea, la unidad del chiller, lo que es el chiller de R290, estamos consiguiendo glicol, que ya sea que pasa a los evaporadores directos, digamos, de los de media y alta temperatura,
y a los condensadores de las unidades que buscan las bajas temperaturas, de tal manera que hacemos trabajar al R290 en su mejor rango y al CO2 en su mejor rango, de manera subcrítica y en el rango en donde es más eficiente. Entonces, este sistema, aparte de ser muy estable en su operación, muy estable en caso de falla, utiliza una gran eficiencia en la operación, dado que haces que los refrigerantes los utilizas en donde mejor se comportan. No sé si quieres agregar algo más, Benito, aquí. Pues una de las ventajas de este sistema para mí es que la parte hidrónica, la parte que maneja la media y alta temperatura con unidades de enfriamiento de glicol, están conectadas a una estación de bombeo que es con bombas de velocidad variable. Entonces, eso nos permite tener una instalación que es muy flexible. En este caso, son áreas de proceso y son áreas de embarque donde tenemos una variedad de operación muy importante y donde un sistema de expansión directa sería inestable o difícil de ajustar. Aquí en este caso, al tener las unidades de enfriamiento con válvulas de balanceo y una estación de bombeo de velocidad variable, podemos manejar la fluctuación de cargas de una mejor forma. Adicional a esto, que es la instalación más larga dentro del proyecto, la podemos realizar con materiales que son más económicos. Es mucho más barato bombear un fluido en una instalación hidráulica que bombear un refrigerante a alta presión donde tenemos distancias muy largas. A su vez, al estar manejando las unidades condensadoras enfriadas por agua de CO2, o sea, aquí no tenemos un rack de compresores, sino tenemos 3 unidades condensadoras de CO2 enfriadas por agua, la instalación hidráulica de nuevo es la que hace las distancias más largas y las unidades privilegian su ubicación cerca de las cargas. Entonces, la instalación subcrítica de CO2, que es la más costosa de este sistema, está en una distancia muy corta. Entonces, hay varias ventajas operativas en esto y de costos iniciales de la instalación. Entonces, esto nos hace una instalación muy eficiente, como decía Alfonso, pero también una instalación pensada en costos operativos más bajos y costos iniciales de frente más bajos que si tuviéramos una instalación de expansión directa por las distancias, ¿no? Este es un pequeño render de la aplicación en específico, donde muestra, no sé si se logra ver el cursor, pero aquí está el chiller con los 4 módulos, cada dos ventiladores es un módulo separado, o sea, cada uno de ellos carga menos de 10 kilos de propano, ¿sí? Y están totalmente separados. En caso de falla de uno, los otros 3 quedan activos completamente. Y estas áreas son las áreas de media y alta temperatura. Incluso esta es una temperatura dual, que este es un cuarto que puede trabajar a media y a alta, vamos a decir en centígrados, a 0 grados y a 10 grados centígrados, ¿sí? Y estas son las unidades condensadoras autónomas de menos 40 grados centígrados, o sea, evaporando a menos 40, el cuarto va a estar a menos 35, entre menos 30 y menos 35, dependiendo del proceso, dependiendo del momento del proceso. Y el conservador de congelados, que por buscando la estabilidad del sistema, no es una sola unidad, sino son 2 unidades separadas, autónomas, condensadas por agua, por el glicol, de tal manera que aquí vamos a tener menos 20 grados centígrados, con motores de velocidad variable, digamos, buscando siempre la estabilidad primero y después el ahorro energético. No sé si quieres agregar algo más aquí, Benito. No, nada más aquí se ve muy bien lo que hablábamos en la diapositiva anterior, que estamos privilegiando las distancias de la instalación para hacer una instalación muy, muy sencilla, lo más sencilla posible, muy estable, como mencionabas.
y bueno, pues buscando la eficiencia energética del sistema completo. Y la redundancia del sistema, lo que mencionabas, en caso de que hubiera una falla de uno de los circuitos de refrigeración, en todas las cargas críticas tenemos una redundancia para poder trabajar con el resto de los sistemas. Es un sistema de ultra baja carga, o sea, cada uno de esos 4 sistemas carga menos de 10 kilos. Estamos pensando que va a cargar 8 kilos cada uno de ellos, de R290. Y cada uno de estos sistemas carga CO2 que no va a cargar más de 8 kilos tampoco cada uno de ellos. Quizá este vaya a cargar sobre los 8 y cada uno de esos va a cargar sobre 5 o 6 kilos de CO2. Entonces, realmente estamos cumpliendo, digamos, todas las directrices que platicamos anteriormente. Este de verdad es un proyecto que es la muestra perfecta de todas las directrices que en la actualidad, considero yo, tenemos que buscar en la refrigeración, no en el futuro, porque yo oigo mucho que el futuro de la refrigeración, no, este es el presente de la refrigeración. Más allá de que no todos los proyectos se pueden resolver así, no, pero en este rango, esta es una solución muy atractiva, que tampoco es mucho más cara y que según nuestras corridas financieras, en ahorro energético y en mantenimiento, en un par de años se paga la diferencia del costo. ¿Qué consideraciones de seguridad podemos observar ahí que requiere este proyecto? Si quieres, Benito. Sí, hay varias consideraciones de seguridad. Para la instalación de un chiller de propano, tenemos que tener que el propano se tiene que instalar en áreas ventiladas. Si tú te fijas, en esta ecuación el chiller está ubicado en una parte alta, en una parte que es una losa. Entonces ahí no tenemos acceso de personas más que personal de mantenimiento calificado. El que tengamos dividida la carga de propano es una de las razones de seguridad. Si tú hoy volteas a cualquier lugar nuestro, vas a ver tanques de propano para combustión de 200, de 300, de 500 litros y no nos hacen ruido en una instalación mecánica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlos. Pero aquí tenemos el propano como refrigerante. Igual, si vamos a un supermercado, a una tienda de conveniencia, vamos a ver en el checkout a lo mejor 10 o 12 congeladores de propano que tienen ya sea los helados o los refrescos ahí en la vista para que nosotros los tomemos y tampoco nos hace ruido una instalación de ese tipo porque tiene a lo mejor menos de 150 gramos cada uno de ellos. Aquí, cada módulo, como decía Alfonso, vamos a buscar que esté por debajo de los 10 kilos, vamos a tratar que esté en 8 kilogramos ya ajustada la carga y están divididos para si hay una fuga, pues solo se fugan esos 8 kilogramos de propano. Al estar ventilados, no hay una acumulación del propano. Otra de las consideraciones de seguridad que tienen estos equipos es que ya traen los sensores de refrigerante y en caso de una fuga, lo que hace el condensador es acelerar los ventiladores para que el propano se eleve a la atmósfera y no haya ningún riesgo de que esté ahí. Entonces, lo que hacemos es evitar una concentración de para evitar cualquier riesgo de ignición. En el tema eléctrico, todos los tableros eléctricos están certificados ATEX. Todos los compresores son diseñados para trabajar con propano. Esto quiere decir que son sus conexiones eléctricas preparadas para este tipo de refrigerante y a su vez el tipo de lubricación y el tipo de acabados que tienen para trabajar con este refrigerante. Entonces, por el lado del chiller de propano, con todas esas consideraciones estamos cubiertos. Ahora, hay que poner toda la reglamentación de seguridad, o sea, como la instalación lo indica, de acuerdo a la norma UL 289, creo que es, pues nos va a indicar que tenemos que poner un acceso y al acceso donde está el chiller tenemos que identificar a las personas que van a pasar ahí que hay un equipo trabajando con propano para que se tengan las precauciones de seguridad necesarias de los técnicos. Todas las conexiones de los sistemas de propano son con rosca izquierda. Entonces, si tú quieres conectar un manómetro, es un manómetro especial. Entonces, todo está señalizado y todo está preparado para temas de seguridad. Si pasamos al tema del CO2, pues tenemos unidades en operación subcrítica que van a trabajar con presiones bajas, van a trabajar con una operación de enfriamiento por agua.
La temperatura que selecciona del glicol es precisamente para privilegiar la eficiencia energética y la carga de refrigerante de CO2. Y por la ubicación de las unidades, pues solo personal de servicio que está entrenado llegará a acceder a esas unidades. Están muy cerca de las cámaras, por la parte de un entretecho. Entonces ahí cumplimos con todas las consideraciones de seguridad. Adicional a esto, la instalación de CO2 estamos haciéndola lo más corta posible. La ubicación de las unidades de CO2 se seleccionó así para que esa instalación, que la estamos planeando en acero inoxidable, sea muy corta. Entonces así mantengamos los costos de la instalación bajos, ¿no? Entonces ahí serían todas las consideraciones de seguridad que tendríamos que tener, y básicamente el resto de las áreas pues van a funcionar con la mezcla de agua-glicol que tenemos, ¿no? Con la estación de bombeo, bombeando agua-glicol hacia las unidades de enfriamiento. Ok, entiendo, es un área confinada la del 290. Así es, está en una azotea, el acceso es limitado y cumple con toda la regulación de la UL 289, que es la que nos dice o nos dicta a nivel mundial cómo deben ser las instalaciones con refrigerantes termales. Aquí me gustaría agregar un punto. En realidad, en la operación, difícilmente el cliente se va a dar cuenta de que está operando con un refrigerante u otro. O sea, ahí la estabilidad del sistema es la que va a importar. Las normas de seguridad en la parte de la instalación, el equipo está preparado y la instalación está preparada. Lo más importante para mi gusto es la capacitación del personal que va a intervenir el equipo. Porque ahí es donde corre más riesgo el utilizar este sistema. En el momento que lo intervienes, no en la operación. Eso es lo que yo considero. Si estoy mal, estamos en una mesa de debate para eso, pero el punto es la capacitación del personal. Cuando tú intervienes un sistema de R290, donde corres el riesgo es en ese momento, o sea, en que el personal tenga la capacitación adecuada para que no se genere un accidente. Quiere decir esto que cuando tú vas a intervenir o por si vas a soldar una fuga, no puedes actuar como si estuvieras soldando un refrigerante sintético, ¿no? Tienes que hacerlo con mucha seguridad, haciendo un doble vacío, siguiendo todas las normas de seguridad disponibles y que existen. Necesitas estar conectado para hacer una tierra, en fin, o sea, ahí es donde hay que correr con el tema de seguridad de manera más estricta. No cualquiera debe de intervenirlo, y quien lo interviene debe de estar muy consciente con qué está trabajando. Correcto. Ok, la capacitación en el R290 me parece que es más sencilla que el tema del CO2 y el amoníaco, ¿no? Fíjate que aquí, Néstor, hay una comparativa que a mí me gusta mucho hacer. Termodinámicamente hablando, el R290 se parece mucho al R22. Pues para un técnico que usa refrigerantes sintéticos hoy día, realmente la capacitación es lo que mencionaba Alfonso, enfocada a la seguridad del refrigerante. En temas de ajustes, en temas de termodinámica, no hay mucho que aprenderle. O sea, es un refrigerante muy noble, trabaja muy bien, es muy estable, trabaja con presiones de descarga muy bajas, aún con temperaturas ambiente altas, y tiene una excelente capacidad frigorífica. O sea, la capacidad por libra que tiene es muy buena. Entonces, eso nos permite tener bajas cargas de refrigerante y grandes capacidades. Entonces, por ese lado, el técnico realmente la capacitación que requiere para trabajar con el propano es más enfocada al tema de seguridad. Con el CO2, pues sí requiere el técnico un poco más de capacitación, sobre todo en la parte de control. En este caso particular estamos manteniendo la operación del CO2 siempre subcrítica al estarlo condensando con agua. Entonces no es tan intensiva la capacitación para el técnico en CO2 como si lo fuera con un sistema transcrítico. Pues creo que podemos llegar a un tema de capacitación no tan complejo, y por eso mencionaba Alfonso, podemos mantener los costos de operación a mediano y largo plazo muy similares o no tan grandes comparados contra un sistema de refrigerantes sintéticos. Sí, el único tema es, a ver, vamos a ponerlo en claro. El propano pues, es inflamable. Entonces,
¿Qué se tiene que hacer? Tener todas las precauciones de seguridad para no tener un problema con la flamabilidad del sistema. Y el CO2, ¿cuál es su problema? Las presiones de operación. Al hacerlo subcrítico, difícilmente vas a superar las 550 libras, que es muy cercano a lo que manejamos normalmente en la refrigeración de 250 a 300 libras. O sea, tampoco estamos superando por mucho. Lo que hay que tener también es la precaución y la capacitación del personal. Pero el mismo personal que maneja los sistemas de refrigeración actual, con la capacitación adecuada, podría trabajar cualquiera de estos dos sistemas. Excelente, excelente. Se minimiza el riesgo con todo esto. Oigan, y digo, estamos en este punto, pero recapitulando un poco, para llegar a esta solución, falta que nos platiquen un poquito más de él. El tipo de unidades de CO2, esto es algo como se vería en las unidades, así están configuradas. Básicamente es una unidad enfriada por agua para trabajar con refrigerante CO2, ¿no? Y es un sistema bien sencillo. O sea, aquí se logra ver, mira. Es el compresor de CO2 con todos sus periféricos. Y acá atrás de esta hay un intercambiador de placas que es el condensador. Entonces, el CO2 solamente está en este punto y de aquí al difusor. Es un sistema de verdad muy sencillo que al tener poca carga, pues la verdad, insisto, cualquier técnico con conocimiento de la refrigeración puede aprenderlo. Quería regresar a una parte de la presentación, Néstor. Cuéntanos. No, pensé que ya habíamos terminado ahí. Iba a la recapitulación de, para llegar a esta solución, ¿cuántas se plantearon? En esta fueron 4 opciones las que planteamos. En este proyecto se plantearon 4 opciones. A nosotros, al cliente. Entre nosotros planteamos un poquito más, quizá Benito y yo nos sentamos y teníamos como en la mesa como 6 distintas opciones, pero para este proyecto planteamos unidades independientes completamente, en sintético, unidades, voy a decir Superflex, digamos que eran pequeños tándems por grupo de succión. Unos racks compactos por grupos de succión. En los 4 grupos de succión separados, en 4 tándems, un rack multicircuito y esta solución integral que a mí me gustaría llamarla híbrida, si están de acuerdo, que al final, para mí técnicamente y tiene ventajas, es lo mejor de los dos mundos, vamos a pensarlo así, ¿no? A mí la verdad es que estoy muy convencido de que esta propuesta para esta aplicación que tiene 4 grupos de succión distintos o cuatro temperaturas distintas, incluso una cámara bitemperatura que no supera las 100 toneladas de refrigeración en su conjunto. En fin, la verdad considero que es una muy buena solución y que le da estabilidad, le da la calidad al cliente, o sea, sus necesidades quedan cubiertas al 100%. En fin, por eso llegamos a este minimiza punto. La operación, me parece, ¿no? Imagínate que hicimos un par de sesiones de trabajo largas, Alfonso y yo, para llegar a estas soluciones que menciona Alfonso, pero para mí una de las cosas más importantes es el conocimiento y el entendimiento que tenía Alfonso de la operación de su cliente. ¿Por qué llegamos a defender esta solución y a proponerla como la mejor? Porque tiene varias ventajas, no solo por el lado de la refrigeración, de la parte de la solución tecnológica, sino por el lado de la operación del cliente, o sea, por lo que Alfonso conoce de su cliente y de su operación, como tal vez la peor opción para este proyecto, que no necesariamente siempre es una buena opción para otros clientes, era la de tener una unidad centralizada de refrigeración que manejara todo. Era muy fácil resolverlo así. Era hacer un rack, a lo mejor 4 o 5 compresores,
los 4 grupos de succión en la misma unidad, pero por el tipo de operación, eso entraba en conflicto con la operación que tiene el cliente. Entonces, eso no iba a ser la mejor solución para este proyecto en específico. Entonces, eso aunado a que queríamos usar un refrigerante natural o en este caso la combinación de refrigerantes naturales, pues nos hizo defender mejor esta propuesta y entender los beneficios que tenía comparado con otros. Imagínate que aquí tenemos 3 sistemas o 4 sistemas con 8 kilogramos de propano, un sistema con 8 kilogramos de CO2, otros 2 sistemas con 6 kilogramos de CO2. Es una carga de refrigerante muy baja. Comparado esto con un rack de refrigeración centralizado para toda la solución, pues estamos hablando que a lo mejor ibas a tener 120 o 150 kilogramos de refrigerante en una instalación de este tipo, ¿no, Alfonso? Un poquito más, sí, yo creo que un poquito Entonces, más. eso generaba un riesgo mayor para el cliente y un costo de instalación muy alto a la hora de arrancar. Todos los huevos en la misma canasta, en un centralizado. Así es, y todos los huevos en una canasta. Aquí tenemos una flexibilidad muy importante, podemos tener la cámara que es de doble temperatura, podemos tener varios beneficios derivados del tipo de sistema que se seleccionó, ¿no? Todos esos beneficios son operativos para el cliente, puede ser una operación más flexible y que la operación del cliente lo demanda así. Muy bien. Y de aquí hacia el tema de las etapas de fabricación, ¿qué nos pueden platicar? De ahí, del par de sesiones que te comento que tuvimos, Alfonso presentó el proyecto con su cliente. La verdad fue muy rápida la autorización de este proyecto. Avanzó de la etapa de concepción del proyecto a ya realizarlo, fue muy rápido. Y yo creo que como en unas 8 o 10 semanas teníamos ya fabricados todos los equipos. Una cosa importante es que tanto los equipos de CO2 como los chillers son equipos que ya están en catálogo, o sea, son equipos que se pueden replicar de esta manera para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, sí hicimos algunas adecuaciones y escuchamos un poco ahí los comentarios de Alfonso de las cosas que él quería tener como claves para la operación de este equipo y yo creo que fue muy, muy ágil y pasamos a la fabricación de forma muy ágil. La verdad que también el cliente es un cliente que se acomodó para la solución y para desarrollar este proyecto de una forma ágil, ¿no? Que eso nos ayuda siempre. Sí, ya lo creo. Y ya fabricado, ¿qué retos vislumbras en la instalación, Alfonso? Realmente la instalación de este sistema, la dificultad es la novedad, ¿no? Sin embargo, ya llevamos varias horas de ingeniería nosotros. Hemos encontrado que la instalación consideramos que va a ser mucho más sencilla que, por ejemplo, hubiese sido un centralizado, porque a mover agua es mucho más sencillo que mover refrigerante. Te lo pongo sencillo, no necesitamos trampas. No hay trampas para estar retornando el aceite. Solo es un ejemplo. Entonces, no es una instalación compleja, hay que entenderla, hay que, digamos, la curva de aprendizaje es en entender el sistema hidráulico, pero los equipos vienen incluso cargados con refrigerante. El chiller ya fue probado en Mérida, ya está cargado con refrigerante y está completamente integrado, toda la parte eléctrica está totalmente integrado, o sea, ese va a llegar, lo monto y empiezo a sacar, o sea, podría en ese momento empezar a sacar agua fría. Si yo espero tener ya toda la instalación para hacer la interconexión y entonces la instalación se vuelve modular de manera muy sencilla. La instalación de CO2 es una instalación de no más de 4 o 6 metros entre un punto y otro, lo cual también hace que sea muy sencillo. Se puede hacer con K65 o se puede hacer con cobre, o sea, con cobre nada más necesita cubrir la especificación de presión, o se puede hacer con acero inoxidable.
En este caso estamos decantándonos por el K65. Está en la discusión si lo hacemos con acero inoxidable, pero el costo de cualquiera de los dos es el mismo, más o menos. Uno se suelda, para uno necesitas un tipo de soldador y para otro una capacitación distinta, pero el cobre está más cercano a lo que normalmente tenemos en las instalaciones de refrigeración. En el caso específico mío, yo no tengo problema, tengo soldadores también para acero inoxidable, entonces cualquiera de las dos son opciones viables. Yo creo que aquí la planeación que se hizo del proyecto, Néstor, ayudó mucho para el tema de absorber todas las dudas o todas las cosas que podían saltar de la instalación. O sea, la ingeniería que hizo Alfonso, ya basada en el análisis del proyecto y en el análisis de los equipos y la preparación de esto, tienes un 80% de la instalación prevista desde la ingeniería que se hace para la instalación. Entonces ya las cosas que se tienen que resolver en el sitio, en el sitio de la obra, pues son menos, ¿no? Entonces eso ayuda mucho para tener una instalación más limpia, más rápida, más eficiente, con menos costos adyacentes, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Platicando de una estación de bombeo. Esa consideración en el tema de eficiencia energética ya está integrada. Así es. Así es. El chiller ya trae integrada la estación de bombeo. Aquí lo que se hace es pues calcular las distancias y las necesidades de la instalación hidráulica para que ya toda la parte de bombeo venga resuelta y la parte de control de bombeo venga resuelta. Una de las ventajas que nos da una instalación hidráulica es que, como comentaba Alfonso, es mucho más fácil bombear un fluido a baja presión que bombear un refrigerante a alta presión. Entonces, esta estación de bombeo ya trae en su diseño, primero, redundancia. O sea, tenemos dos bombas, una que va a trabajar y otra que va a estar en stand-by. Y tenemos variador de frecuencia en la estación de bombeo. Entonces, podemos tener un ahorro de energía importante porque realmente la instalación hidráulica va a trabajar a demanda. Las áreas, como comentábamos, son áreas de proceso y andenes que tienen una variabilidad de operación. O sea, no siempre se va a procesar la misma cantidad de producto, no siempre va a haber la misma gente, no siempre van a recibir producto. Si tuviéramos un sistema centralizado de refrigeración, aunque lo podemos modular, pues estamos modulando el bombear un refrigerante de alta presión por tuberías de cobre. Aquí vamos a tener tuberías de agua. Vamos a estar usando una estación de bombeo con bombas de velocidad variable. Entonces, la eficiencia de la instalación hidráulica va a ser mucho más alta y con eso podemos compensar el salto térmico que vamos a tener de usar un fluido secundario como es la mezcla de agua con licor. Muy bien, muy bien. ¿Y ya instalado consideraciones de puesta en marcha? Realmente tener personal capacitado es la clave. Esa es la clave. Tener personal capacitado, entender que estás trabajando con un sistema que requiere seguridad distinta. Eso es, digamos, lo más importante. No porque sea riesgoso, sino porque hay que tener las precauciones necesarias para no tener un problema o un accidente, ¿no? O sea, creo que esa es la clave, la capacitación del personal y la conciencia del personal. El sistema, la verdad es que es muy noble. Los chillers se han usado por mucho tiempo en la industria del aire acondicionado. No es una solución que estemos inventando nosotros. Es una solución usada ampliamente en la industria. La industria cervecera, la industria lo utiliza también para procesos. O sea, es una solución existente. Lo único que estamos agregando, pues es, digamos, meter a refrigerantes de muy bajo impacto ambiental que requieren pues, ciertas consideraciones de precaución, ¿no? Una de las cosas que se hace en una instalación de este tipo, Néstor, lo primero que se hace cuando se va a arrancar un chiller de estos es simular una fuga. Nosotros, dentro del protocolo de entrenamiento al personal que va a estar en el campo,
lo que hacemos es mandar a los ingenieros de la planta antes de la puesta en marcha y simulamos una fuga. ¿Qué hacemos? Hacemos una fuga como si se hubiera fugado los 10 kilos de uno de los circuitos. Entonces vemos cómo se comporta el equipo, vemos cómo se comporta el refrigerante, vemos cómo se tiene que operar, cómo se tiene que hacer la contención. Entonces, cuando al técnico le das las herramientas para saber qué hacer, le das la confianza también. Entonces, eso nos ha sido muy exitoso porque el técnico no tiene ninguna incertidumbre. El técnico sabe perfectamente cómo va a operar, cómo va a tratar, cómo va a trabajar y sabe también que no va a pasar nada. Entonces, desde el diseño está previsto, pero es muy importante que los técnicos tengan la confianza. Esto está excelente, ¿eh? Esa práctica de ponerles a medir su desempeño en una situación real, está excelente. Sí, entonces con eso, pues obtienes la confianza total de los técnicos, están supervisados por el personal de la fábrica, entonces con esto, pues puedes lograr un nivel de confianza para ellos muy alto, ¿no? No solo es la parte de capacitación en el salón de clases, saber todas las condiciones, todo lo que tienen que hacer, sino la parte práctica, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho porque la confianza de los técnicos es lo más importante. Y esa pues no se genera más que a través de la capacitación y del entrenamiento y de la operación, ¿no? Muy bien, pues una solución bastante asequible para el cliente, el que encontraron con esta combinación de chiller DR290 y el CO2. ¿Alguna consideración más que nos quieran compartir acerca de esta mezcla de solución, en esta solución? Por ahí teníamos unas conclusiones que a lo mejor podríamos poner al final. Pues bueno, es la misma gráfica que teníamos al principio, pero ya con la carga presente de refrigerante, las toneladas de refrigeración y un poco las soluciones que tenemos tecnológicas. Y al final teníamos unas conclusiones, creo, Alfonso. Pues, ¿cuál es el compromiso de estos equipos? Pues tener la mejor solución. Todas las soluciones tecnológicas pues las tenemos disponibles. Hoy día no hay aplicaciones que resolvamos todas con un refrigerante. Por muchos años estuvimos con refrigerantes muy nobles que nos permitían hacer muchas aplicaciones con los mismos. Hoy día cada proyecto necesitamos revisarlo y ver dónde cabe mejor. Este proyecto en específico cupo para esta necesidad, pero no todo cae en lo mismo. O sea, hoy día pues, va a haber proyectos que se van a resolver así, va a haber proyectos que se van a resolver con unidades transcríticas de CO2 o con racks transcríticos de CO2. Va a haber proyectos para los cuales sin duda el amoníaco va a ser una excelente solución. Y hay proyectos donde estamos debatiendo entre un chiller de propano y un chiller de amoníaco. ¿Por qué? Porque mientras más baja la capacidad, el costo de operación del amoníaco es más alto, no por un tema energético, sino por un tema de seguridad. Entonces, ahí es donde se hacen discusiones, como en este caso tuvimos Alfonso y yo, muy nutridas y diferentes opiniones que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, lo otro que va a mandar, pues, son las tendencias en materia pública, o sea, qué va a hacer para cosas de permisos, para cosas de estándares, que va a marcar el ritmo, o incluso las empresas, ¿no? Hay muchas empresas corporativos que ya tienen dictadas sus políticas sobre qué refrigerantes van a usar de acuerdo a la capacidad o de acuerdo al tipo de las aplicaciones, ¿no? Y pues lo que decíamos, la formación y la certificación de los técnicos es indispensable. Pues también entender las prioridades del cliente es, como decía Alfonso, la primera premisa que debemos de tener, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es no perder de vista que lo más importante es la necesidad del cliente y alrededor de eso buscar la solución que al día de hoy creo que si algo me gustaría dejar en la mesa es que no hay un refrigerante universal. Aquel que en este momento esté pensando que con un solo refrigerante puede resolver todas las aplicaciones, creo que no está equivocado. O sea, estamos en un punto donde creo que tenemos que buscar la mejor solución para la necesidad del cliente. Y alrededor de eso, pues buscar el ahorro energético, la sostenibilidad, la integración de paneles solares, por ejemplo,
es algo que se puede ya en la actualidad hacer para disminuir el consumo energético y, pues, sobre todo, siempre enfocado a buscar la calidad del proceso o del producto de nuestro cliente. No debemos de perder eso de vista. Ok, muchas gracias, Alfonso. Veo que dice materia de política pública. Digo, así como pueden ser temas de restricciones, también pueden ser temas de incentivos. ¿Identifican algún incentivo que haya? Desgraciadamente, hoy en México no hay incentivos para el uso de refrigerantes naturales o de más bajo potencial de calentamiento global, pero si bien sí hay incentivos para el ahorro energético. Entonces, pues hay que enfocarnos a lo que hay disponible en el mercado. También este tipo de proyectos entran en análisis, por ejemplo, de análisis de huella total de carbono. Hay productores que ya sus mercados les exigen tener una trazabilidad de vida del producto, de ciclo de vida del producto, qué tanto contaminan dentro de la producción. Entonces, el usar tecnologías amigables con el medio ambiente, pues los ayuda a ellos a bajar su huella total de carbono. Esto hay que contabilizarlo, hay que ponerlo como parte del proyecto, y hay muchos proyectos que ya entran en ese tipo de análisis. Ok, bueno, sí es creciente cada vez el tema del net zero en las empresas. Pensaría que se va a ir fortaleciendo más esta tendencia. Y bueno, el tema de este tipo de proyectos, de este tipo de solución a la problemática que se presente, pues ayudan mucho al cliente. Así es. Muy bien, pues ya no nos faltaron diapositivas que analizar, ¿verdad? Eran las conclusiones. Lo tenemos preparado. Ok, pues muchísimas gracias a ambos. Voy a ver si tenemos preguntas y respuestas. ¿Me ayudan, chicos? A ver si tenemos preguntas y respuestas. Claro que Las sí, respuestas muchas aquí las gracias. buscaremos dar. Antepongo los saludos y la felicitación por esta charla en la jornada gerencial. Les ha parecido bastante interesante en el chat. Voy con la primera pregunta por parte de Said Balam desde Mérida. Él comenta, ¿hay algo que como usuario final deba tener súper claro antes de decidirme por un chiller de R290? No en específico. Básicamente, como comentaba Alfonso, pues es la misma aplicación de un chiller tradicional, solo incorporamos el refrigerante que es el propano. Temas de seguridad para la instalación, temas de consideraciones de la instalación, nada más. Curiosamente, nosotros en nuestra planta de Mérida, todo el acondicionamiento de aire está hecho con varios chillers, y tenemos a prueba chillers de propano, chillers de CO2 y chillers de amoníaco para hacer una comparativa, y el que mejor funciona es el de propano en la ciudad de Mérida. Entonces, no, básicamente es eso, las consideraciones de instalación y las consideraciones de seguridad nada más. Sí, para ser puntual con eso, o sea, necesitamos un área disponible que tenga ventilación. Para ser muy, muy claros, necesitamos un área que esté ventilada y que tenga distancia hacia cualquier instalación eléctrica de cualquier tipo. Vamos, hay toda una serie de directrices que hay que seguir, pero yo creo que esos dos puntos son los que necesitaríamos como tener muy claro, ¿no? O sea, es un chiller que no puede estar a menos de cierta distancia. No quiero decir unos metros porque varía dependiendo de algunas cosas, pero es no tener instalación eléctrica cerca y que esté ventilado. ¿No, Benito? Así es, esas son las consideraciones de instalación. En el catálogo que tenemos de los equipos hablamos de las distancias, de acuerdo al tamaño del chiller, las distancias que se tienen que cubrir como libres, y las distancias hacia fuentes de energía, como comentas, a los tableros eléctricos, y bueno, la correcta ventilación para que pueda instalarse. Cuando se pone a nivel de piso, se recomienda un piso de grava para
para un tema de fugas, pero si está en una plataforma elevada, como es el caso del proyecto que vimos hoy, esta no es necesaria. Entonces, son algunas consideraciones de instalación muy generales, nada súper complejo, pero sí, la ventilación y la distancia son las que privilegian. Excelente, muchas gracias. Enrique Pérez nos pregunta, ¿de qué capacidad es la unidad condensadora más pequeña con propano? La más pequeña pues, son fraccionarias, las unidades condensadoras de los refrigeradores domésticos que vemos hoy día, que serán de 300, 400 BTUs por hora, esas son las más pequeñas que hay. Muchas gracias. La siguiente pregunta por parte de Julio César. Tengo clientes que se asustan cuando escuchan propano. ¿Qué tanto cambia el riesgo real en campo? ¿Vale la pena? Sí vale la pena, definitivamente. Y a veces que los clientes no se asustan, pero las personas encargadas de los edificios sí se alarman cuando les dices que va a haber propano funcionando. Pero ahorita hablábamos de un chiller de 70, 80 toneladas en 4 módulos, que cada módulo va a cargar 8 kilos, o sea, en total vas a tener menos de 40 kilos de propano, y un chiller similar a está instalado en una bodega, y la persona de protección civil nos decía, oye, pero es que ¿qué van a hacer con el propano contenido? Le digo, va a trabajar en un ciclo cerrado, no pasa nada. ¿Y por qué no nos alarma ver un tanque de propano de 300 o de 500 kilos para un restaurante que está ahí al lado nuestro, o un cilindro de 50 kilos atrás de la casa para la estufa y el boiler, o incluso traemos uno de propano de 10, 12 kilos en nuestro auto con el asador para hacer una carne asada, y esos no nos alarman. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con los fluidos flamables, solo es menos común verlos en sistemas de refrigeración, entonces cada vez va a ser más común. Y si vemos los refrigerantes parcialmente inflamables como los A2L, pues uno de sus componentes es un hidrocarburo, y a su vez los hace parcialmente inflamables. Pues es algo con lo que tenemos que irnos familiarizando, porque es parte de lo que viene, como decía Alfonso, no en el futuro de la refrigeración, en el presente, es algo del día de hoy ya. Ya nos alcanzó el futuro. Así es. Sí, lo que hace unos años decíamos es el futuro de la refrigeración, la realidad es que es el presente. No. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta por parte de Ernesto también. ¿Qué pasa si mis técnicos no han trabajado con R290? ¿Requieren alguna certificación especial o solo la capacitación para la implementación? Yo creo que la capacitación para la implementación es uno de los primeros pasos, y como hablábamos, la parte termodinámica no es tan compleja, sino más bien es la parte de seguridad. Es una capacitación que es de una semana. Cualquier técnico que hace refrigeración con sintéticos puede migrar al usar propano como refrigerante. Va a ser sencilla la transición. O sea, y el enfoque de esta capacitación es mucho en la seguridad, en trabajar de manera segura con el refrigerante. Muchas gracias. Nos comentan también, he visto chillers en Europa trabajando con propano, pero acá en México, ¿qué tanto soporte real tenemos si algo falla? ¿Cómo podemos tener la certeza del soporte que nos van a brindar? Ahí me gustaría dar la respuesta, Benito. Adelante. Y como cliente de la fábrica, estamos trabajando, para mi gusto, con la empresa que más soporte en México nos puede dar, en el caso específico de este equipo. Entonces, a mí no me da inseguridad ni miedo de ingresar a este rango, porque realmente es un equipo tan sencillo como si estuvieras trabajando con un sintético en su operación, y con el respaldo de la empresa que, en mi experiencia, después de 30 años o 20 y tantos años, es una empresa que da un soporte completo, con ingenieros muy capacitados y con un soporte en México directamente.
Así es. Yo creo que agregando un poco a lo que dice Alfonso, el tema del soporte pues es como en cualquier otra cosa, ¿no? Tienes que tener la confianza, pero también tienes que generar la confianza en los técnicos. O sea, ¿qué tan difícil es esto? Pues como el eslabón más débil sea de la cadena. O sea, necesitamos hacer una cadena técnica muy fuerte, muy bien capacitada. Tenemos que trabajar en lograr que esa cadena sea uniforme. Porque, pues, ¿dónde está la falla? En donde está el eslabón más débil. O sea, si nosotros como fabricante hacemos todo lo que nos toca en temas de soporte, de diseño, pues podemos lograr que el contratista se sienta confiado y que a su vez esa confianza se vaya al proyectista y al cliente final. Nos han llegado infinidad de requerimientos de uso de propano donde nosotros decimos no, porque son aplicaciones donde no es un uso seguro del refrigerante. Entonces, nuestros diseños están privilegiando las normas a nivel mundial, precisamente por eso, porque hay que tener todo muy bien planteado, muy bien diseñado, pero para que funcione en el campo. Entonces, nuestro eslabón más débil es el en que tenemos que trabajar. Entonces, si nosotros como fabricante hacemos nuestra parte, el contratista hace su parte, el proyectista hace su parte, el cliente final hace su parte, pues no deberíamos de dudar de la tecnología. Estupendo, muchas gracias. Luis Ortiz nos pregunta, ¿este sistema ya cumple con las normativas mexicanas o tendría que tramitar algo extra con Protección Civil, por ejemplo? No hay una normativa mexicana que te limite a usar un sistema de este tipo. Realmente estamos siguiendo las normativas internacionales y sí, una instalación de este tipo normalmente lo que tienen que hacer es dar aviso a Protección Civil y Protección Civil lo que va a hacer es ver los protocolos bajo los cuales se está haciendo la instalación. Pero básicamente va a revisar, oye, ¿con qué estás haciendo la instalación? Pues realmente la instalación de propano no existe dentro de la instalación porque es un equipo que de fábrica viene y está fabricado con la norma internacional. Entonces, realmente Protección Civil lo que va a revisar es la aplicación, los temas de seguridad, las consideraciones de seguridad y es todo. Entonces, no hay mayor problema con eso. Muchas gracias. El siguiente comentario es por parte de Gerardo González. Dice, si decido cambiar mi sistema actual, ¿el cambio a un chiller de propano requiere parar toda mi operación o lo puedo hacer por etapas? Puede ser por etapas, dependiendo de la aplicación habría que analizarla, pero puede ser por etapas. Muchas gracias. Tenemos aquí un comentario también. En mi rastro, el frío es crítico 24/7. ¿Qué tan confiable es el chiller para las operaciones continuas? ¿Quieres contestar eso, Alfonso? Me parece que es tan confiable como cualquier otro sistema de refrigeración. Mientras le sigas dando el monitoreo y el mantenimiento adecuado, el equipo se vuelve confiable. Ahora, en medida de que dejas de poner todos los huevos en la misma canasta, lo vuelves más estable y más confiable. En medida de que tú tienes sistemas independientes, que es una de las grandes ventajas de este sistema, que tú lo puedes dividir en 4. Lo tenemos dividido en 4 sistemas de refrigeración. En el caso de falla de un compresor, por ejemplo, el resto queda completamente funcional, sin afectar el sistema hidráulico. Entonces, realmente tú puedes determinar hacia dónde se va la carga y lo vuelves mucho más estable. Creo que la realidad es que, insisto, te da ventajas, pero hay que ver ya la aplicación específica. En mi caso, yo tengo mucha experiencia en rastros y creo que por cómo se comporta es una aplicación ideal este sistema para los rastros de manera común, a menos de que sea una sola cámara y tendríamos que ver la aplicación específica. Perfecto, muchas gracias. Voy por una última pregunta por parte de Hortensia Olarte. Ella nos solicita recomendaciones de parte de ustedes para quienes están considerando migrar a este tipo de soluciones, pero como en su caso no saben por dónde empezar. Pues si nos quiere contactar, ahí vamos a poner nuestros correos. Si nos quiere contactar y quiere que le hagamos alguna asesoría, con mucho gusto.
podríamos Claro que sí. a ver su necesidad. Compartimos su contacto. Esta fue la última pregunta del apartado de comentarios por parte del chat. Si gustan darnos un mensaje a manera de conclusión para cerrar su participación. Yo quería preguntar que en el slide primero que presentaron, en cierta forma ahí se ve las aplicaciones de cada refrigerante, ¿no? Si lo analizáramos, ahí se ve en qué rangos caen, en dónde se puede ocupar, ¿no? Así es, Néstor. A nosotros nos gusta mucho empezar con eso porque nos da una mejor idea de dónde va. O sea, vienen clientes y dicen, oye, yo quiero hacer una instalación de A2L, pero quiero una instalación muy grande. Entonces, cuando le das el límite del refrigerante y dónde opera de manera segura, entonces vas cayendo en descartar las cosas. Y como bien decía Alfonso, hoy día ya no hay refrigerantes que nos ayuden a hacer muchas cosas con el mismo refrigerante. Entonces, tenemos que hacer análisis muy a conciencia de los proyectos para ver cuál es su mejor solución y dónde cae esa mejor solución, ¿no? Muy bien. Pues bueno, esa diapositiva igual la podemos compartir para que dé mucha claridad a la audiencia. Anda, esa. Sí. Y de hecho, creo que había una anterior donde se veía que anda aquí. Y se ve que lo que es el R290 crece, ¿no? En consideración Así es. de rango de aplicación. Hoy día también en países como Estados Unidos se está ampliando la capacidad instalada en libras o kilogramos de refrigerante, entonces nos va a permitir también crecer esta línea. Ya hay compresores tipo tornillo para propano, ya estamos haciendo propuestas de chillers de un solo compresor de 100, 150 toneladas. Entonces, está creciendo la aplicación del propano y está siendo muy competitiva contra otras tecnologías. Hace 4 años hicimos un estándar a petición de la ONUDI, de GIS, de la agencia alemana, acerca del R290 hasta 150 gramos. Nada más era lo autorizado. Y después, precisamente en ese año, hace 4 años, despuesito que acabamos el estándar, durante el estándar se autorizó a 500 gramos. Y me parece que recientemente ya hubo un incremento, ¿no? Y entonces esto es la forma en que lo utilizan por módulos es lo que permite que pueda ser mucho más eficiente en el tema de tonelaje de refrigeración, ¿no? Así es. Muy bien. Y la otra ventaja, pues la flexibilidad de que no tienes un solo sistema demasiado grande, ¿no? O sea, el tener la flexibilidad de tener varios sistemas, como menciona Alfonso, en caso de un fallo o de un paro de un compresor, tienes el resto de los sistemas trabajando. Entonces, el hacerlo de manera modular tiene muchas ventajas. Ok. Pues muchas gracias a ambos. La verdad, un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Alfonso, por compartir tu experiencia, por abrir el proyecto que bueno, pues todo un tiempo dedicado y que lo puedas compartir y explicar a la audiencia, pues es una maravilla. Muchas gracias, Alfonso. Gracias. Benito, pues muchas gracias también por aportarnos toda esa experiencia como fabricante y cómo interactúan para poder lograr soluciones eficientes. Gracias a ti, gracias Alfonso. Gracias a la audiencia por estar interesada en estos temas. Muy bien. Muchas gracias, Alfonso Benito. Agradecemos su valiosa participación y, por supuesto, el apoyo de BON en esta 6ª edición del CIR. Agradecemos también al ingeniero Néstor Hernández por su moderación en esta charla. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Saludos a ambos. Gracias, Néstor. Gracias.